Y a ver. Bueno, ya está grabando, así que muy buenas tardes, chicos. Más bien, gracias por la oportunidad acá, más o menos en la tarde. Me olvidé el hecho de que el examen era muy temprano, a las 9 de la mañana. Pero igual trataremos de revisar los puntos más importantes que tienen que recordar en su examen y veremos algunos que otros banqueitos. Que creo que sí tengo todos cuando yo estaba armando los exámenes. Acá creo que los dejé. Neurocirugía. Es igual, está en mi carpeta, así que lo pueden ir revisando. Pero sí, déjeme decirle que cuando yo estaba revisando los banqueos de cirugía pediátrica, difícilmente se repetían. De todos los exámenes que tienen un total de 5, ¿no? Este es el examen que no tiene casi nada de banqueo. El doctor parafrasea preguntas, sí, pero muy difícil que sea una pregunta copia y pega como cabeza y cuello. Cabeza y cuello, sí, 17 preguntas son banqueo. Ahí sí no se toma la molestia de actualizarlo, pero acá sí parafrasean. Sobre todo el tema del término parafrasear, porque no creo, difícilmente agregan términos nuevos, cositas difíciles, ¿no? Muy difíciles. Ya a ver. Vamos a ir yendo poco a poco, como les había mencionado. Es importante, ¿no? Recordar las patologías por orden de frecuencia y sobre todo esa clasificación que les había estado mencionando en la introducción, ¿no? Eh, Epidemiología, factores de riesgo, características clínicas, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, ¿no? Son las cosas más importantes que necesito saber de todas las patologías porque siempre hay algo que tiene una patología que la otra no. Más o menos es lo que trataba de esquematizar en ese cuadro que les había mostrado la vez pasada cuando hice la introducción, que ahora van a ver que tiene más sentido a la hora de que estaba hablando de las patologías con todo este cuadrito de espectro de clínica, que todo tiene en sí su cosita particular y difícilmente se repiten las cosas. Siempre hay algo que lo diferencia a uno que otro. ¿Ya? Y por eso vamos a ir yendo en orden a la frecuencia de edad. Viene siendo las atresias. Cuando tú agregas un término atresia es que probablemente el recién nacido haya nacido con una malformación y que a partir de esa malformación ya empiezan las complicaciones de forma temprana. Muy diferente de atresia es intususcepción, que intususcepción tiene otro pico de edad que más o menos 6 meses hasta los 2 años, ¿no? Divertículo de Meckel, usualmente, típicamente menor de 2 años. Estenosis del píloro, segunda a octava semana, pico en tercera semana, ¿ya? Que más o menos para que diferencien la clínica. Una clínica es inmediata y otra clínica es después de unas semanas, después de unos meses, al año, básicamente. Entonces, patologías que empiezan de frente en el niño. Y hay que recalcar bastante que las condiciones a los neonatos, cuando recién salen inmediato al parto, tienen alto riesgo, si es que tienen una atresia, de asociaciones, ¿no? ¿Cómo decirlo? Malformaciones congénitas, entre las más frecuentes de todas, digamos, cardiovasculares. Si te dicen cuál es el síndrome más asociado, es el síndrome de Down, pero la malformación, ¿no? Congénita más asociado o más frecuente es la cardíaca, en un 50%, ¿no? En un 50%. De ahí la regla Bacter tiene muchas otras clasificaciones. Atresia de esófago, la primera. Típico paciente, niño, bueno, recién nacido, con cialorrea, ¿no? Que es el síntoma patoneumónico. Cialorrea, lo vas a encontrar saliviando constantemente. Tiene alta cantidad de malformaciones congénitas asociadas a la cabeza cardíacas. Por eso también se le asocia frecuentemente a las comunicaciones interventriculares. Y es por eso que te pueden preguntar en el examen, lo primero que tienes que hacer a ese paciente que tiene una atresia de esófago para que tú le hagas un tamizaje de pronóstico
de mortalidad del paciente, le tengo que hacer un ecocardiograma, ¿no? Acá hay dos tipos de diagnóstico, ¿no? Para la mayoría de las malformaciones que pueden ser post término, ¿no? Postparto, que viene siendo con una gran variedad de exámenes, pero preparto, que lo que más coinciden todas por sí, es la ecografía fetal. La mayoría de estas malformaciones se pueden detectar por una ecografía fetal. Así que, si te dicen preparto, ¿no? Ya más o menos por ahí se va orientando la palabra. Entonces, esta atresia de esófago, ¿qué característica tiene? Nosotros tenemos una clasificación que es la clasificación de Bot o Vogt, como quieran decirlo. Tienen del 1 al 6, algo como QX a veces te agrega del 1 al 5, pero en realidad es del 1 al 6, como dice Villamedic. El más frecuente es el de 85 al 90%, que tiene atresia y fístula, y una fístula distal, ¿no? Una fístula distal. Que esta es la característica, el característico paciente que presenta cialorrea, ¿no? Dificultad respiratoria, cianosis, ¿no? Porque lo más frecuente en un 85%. Antecedentes importantes, polidramnios, ¿no? Polidramnios. ¿Ya? Acá también el tipo 1, que a veces puede ser el segundo más frecuente, dependiendo de la bibliografía como lo encuentren. A veces puede ser el segundo estas frecuencias del libro, estas frecuencias de Villamedic. De Villamedic te la ponen 5%, y acá te la ponen 7%, como que un poquito se mecha con la quinta. Pero si te dicen la segunda más frecuente es la tipo 1. ¿Ya? ¿Y por qué solo recalco la tipo 1 y la tipo 3? Porque como son los más comunes, el tratamiento te lo ponen, ¿no? Te lo recalcan. El tipo 3 se hace cierre de la fístula y una anastomosis con esa atresia. Se corta esto y al final se hace una anastomosis de todo este segmento, ¿no? Lo clásico que vas a encontrar. Y esto para recalcar, porque acá a algunos les he mandado mi resumen de cirugía pediátrica del libro. Esto lo creo que lo he dejado. Vamos a ver. Atresia. Ya, no está con capturas, así que voy a bajarle un poquito más acá. Ya, ahí lo vemos. Características que también te pueden dar, aparte de la cialorrea, viene siendo el esofagograma. El esofagograma varitado, que puedes ver ahí esa atresia con la cual no pasa la endoscopía, que puede ser característico para que tú puedas hacer un diagnóstico. Y las complicaciones, ¿no? Hay complicaciones tempranas y complicaciones tardías. La dehiscencia es una complicación temprana y la traqueomalacia, que es la más frecuente, es una complicación tardía. Pueden preguntar por ahí, ¿no? Pregunta del libro, ¿no? Causa más probable que el paciente, después de su cirugía con anastomosis de una atresia esofágica, presenta complicaciones. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Traqueomalacia. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? De acá también hacen hincapié en esto, que viene siendo en la cirugía primaria, en el tipo 1, que va a depender el long gap, sobre todo el long gap, que el long gap va a hacer referencia al tamaño o esta distancia que hay entre el esófago proximal y el distal, para que tú puedas hacer una anastomosis temprana y pueda resolver rápido, ¿no? Si el long gap se pasa de 3 vértebras, usualmente a este paciente se le hace una esofagostomía, ¿no? Para que por ahí pase el alimento, en el caso se tenga que hacer una derivación, que el niño primero tenga que crecer para que el esófago crezca y ese long gap se vaya disminuyendo, y ahí reparo, que básicamente es lo que está acá. Primero una gastrostomía. Te ponen una gastrostomía y luego una reconstrucción a los 3 meses. Justo me escriben. A ver. Ah, sí, estoy grabando la clase, si están preguntando. Esperen.
Ya. Y a ver, ¿qué otra cosa? Mm, acá tienen otros datitos del libro. Que cuando yo condiciono una anastomosis de frente primaria, puedo cerrar ni siquiera es long gap, pero esta distancia, cuando es menos de dos vértebras, usualmente una, se hace una anastomosis primaria. La anastomosis tardía, por derivación, ¿no? Se hacen de 2 a 6 vértebras. Y más de 6 vértebras se hace un reemplazo esofágico, ¿no? Acá se tiene que utilizar algo para que sea una plastía y ese tejido se asemeje al esófago y pueda recuperarse el niño. Y también dependiendo eso es dependiendo las vértebras y dependiendo la distancia, ¿no? La distancia de más de 3 centímetros, es una esofagostomía. Esofagostomía. Pero esas complicaciones del libro no les van a preguntar tan acercado, pero sí necesitan conocer de atresia de esófago. Primero, complicaciones congénitas. Comunicación interventricular, la más frecuente. ¿Qué le hago yo antes del parto? Una ecografía, ¿no? Para ver evaluación de riesgo, ¿no? Ecocardiograma de elección. ¿Qué otra cosa? Diagnóstico, ¿cómo yo lo hago? La cialorrea, utilizo, si es que no tengo algunas duditas por ahí, por capaz es otro tipo, abundo en el esofagograma, ¿no? Que no pasa la endoscopía, ¿no? Y algo de las complicaciones, sobre todo dehiscencias tempranas y traqueomalacia, que es la más importante, ¿no? Y dependiendo de la bibliografía, hasta pueden mencionarte reflujo gastroesofágico. Pero, para diferenciarlo, la traqueomalacia, sobre todo esta debilidad del colágeno, se asocia a tos crónica, estridor, ¿no? Complicaciones pulmonares. La intestinal es bastante similar, por así decirlo, pero hay dos puntos en quiebre que tienen que conocer. Y como ya imagino que están a lo largo de ese examen, a ver, primero les digo, la duodenal o la intestinal, ¿cuál de las dos se asocia a malformaciones congénitas? ¿Cuál creen que se asocia a malformaciones congénitas? Normal me escriben en el chat por ahí si quieren practicar. Porque eso te pueden preguntar por ahí, ¿no? ¿Cuál es el que tiene de los dos? ¿Cuál es el que más se asocia a malformaciones congénitas? Ajá, duodenal, perfecto. El duodenal es de los dos el que más se asocia a malformaciones congénitas. Eso lo tienen que tener muy bien. Acá les dejo un cuadro que lo resume todo. Otra cosa que necesitan saber, ¿cuáles son las patologías que son en realidad emergencia y que tienen que tratarse de inmediato? La atresia intestinal. La atresia intestinal. Lo malo de la atresia duodenal es que se asocia a alta cardiopatía congénita. Por eso te dicen, ¿cuál es la malformación congénita más frecuente? Cardiopatía. Te dicen, ¿cuál es el síndrome más frecuente? El síndrome de Down. ¿Ya? El síndrome de Down. ¿Qué otra cosa te dicen? ¿Cómo yo diferencio la clínica entre una atresia duodenal de duodeno, intestino delgado, o una atresia intestinal que usualmente, ¿no? Que usualmente es entre ilion, ¿no? Colon. Hacemos ecografías, si es prenatal, la mayoría de los tamizajes prenatales se hacen con ecografía. Y ya postnatal, signo de doble burbuja y los niveles hidroaéreos en el caso del colon, ¿no? Los niveles hidroaéreos. Eso tienen que tomarlo básicamente porque la clínica, ¿no? La clínica, vamos a ver dónde está acá. Los vómitos biliosos, en realidad lo van a encontrar en ambos. No sé si la tengo por ahí. Vómitos biliosos. Distensión abdominal. Ambos tienen distensión abdominal. Acá el punto de quiebre se ratifica con la ecografía. Y hay una patología que se parece a la atresia duodenal, que es la malrotación de páncreas, o mejor dicho, el páncreas anular. Y tienen que saber diferenciarlo, ¿no? ¿Cómo yo diferencio una atresia duodenal de un páncreas anular? Si ambos se presentan, por así decirlo, en los recién nacidos. Ya, la atresia duodenal es con clínica inmediata, a diferencia del páncreas anular, que es una clínica progresiva.
una clínica progresiva, ¿ya? Y obviamente la mayoría de estos, si es que son términos, no se tratan de forma temprana, no vas a encontrar trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Por eso es que los tratamientos iniciales, rehidratación, corrección electrolítica, además de descompresión gástrica, ¿no? Descompresión gástrica, rehidratación y ya la cirugía, ¿no? A un paciente descompensado electrolíticamente no le puedes hacer ninguna cirugía. Y las cirugías acá, cirugía de Kimura, cirugía en diamante, ¿no? Y acá la cirugía de Nixon, ¿no? Con una anastomosis primaria término terminal, ¿no? Término terminal. Eso es lo que tienes que recordar. ¿Qué otra cosa acá? Pronóstico. Pronóstico, tienes que saber. Mi gato está llorando, no sé por qué. Ya. Acá el pronóstico lo que tienen que asociar, ¿no? Dependiendo. ¿Qué pasó? Ya, un ratito, chicos. Creo que mi gato tiene hambre. Ya le di su comida ya. Ya, a ver, ¿qué otra cosa más que parezca interesante acá? También digamos la clasificación, ¿no? La clasificación. Acá hay tipo 1 con membrana duodenal, tipo 2 con cordón fibroso, tipo 3 con atresia con extremos separados y el tipo 4 que ya es el páncreas anular, que ya con eso ya diferencia la clínica. Evoluciona lo del tipo 4 y cada clínica va a ser un poco más tardía o va a ser un poco más progresiva. De acá, ya, cosita importante acá, te hablan, dice, ¿cuál es la patología que se asocia con mayor frecuencia a descarte en el caso de una atresia colónica? Es la enfermedad de Hirschsprung, ¿ya? Esa enfermedad de Hirschsprung. No sé por qué está llorando mi gato ya. A ver, un ratito. Ya. Perdonen, chicos. Y ahora sí. Perdonen, chicos, por las interrupciones. A ver. ¿Dónde me había quedado? Ya. Yo creo que con este cuadro bastante claro van a tener la diferencia de las atresias. Cuál es alta, cuál es baja, la clínica. Sobre todo en esos signos radiográficos tienen que hacer énfasis porque los doctores lo colocan. Y las cirugías. No las cirugías porque puedes confundirte bastante fácil. Nixon, Kimura, ¿no? Puedes confundirte en ese aspecto. Y también en la atresia yeyunoilial, que por decirte que es una emergencia, porque una de las más llamativas que es la 3B, que es la cáscara de manzana, como es yeyuno ilial. Vamos a ver, sobre todo es un tema de conversación, sobre todo el ilion, que eso les voy a conversar más adelante. Lo que pasa con el ilion, que en el neonato tú le sacas el ilion, tiene un pronóstico mucho más alto a que no le saques el ilion. Y usualmente el 3B se hace llamar con deformidad de cáscara de manzana en forma de espiral, porque te destroza completamente ese intestino y se va a tener que sacar inevitablemente. Y eso se asocia, ¿no?, a este famoso síndrome, que es el síndrome de intestino corto, que los demás del 1 al 3A pueden llegar a burlar esa complicación y tienen una alta sobrevida, ¿no? Que son atresias en realidad simples, que van sin complicaciones, a diferencia de la cáscara de manzana, que por eso también se denomina la atresia intestinal una emergencia, ¿no? Una emergencia, ¿ya? Ponen paciente con atresia yeyunoilial operado, evoluciona con mala tolerancia oral prolongada y dependencia por nutrición parenteral, ¿no? Cuando tú le das nutrición parenteral a un paciente prolongada, crónica, lo que puede complicar con ese paciente es que no funcione su intestino de forma temprana y no absorba los nutrientes que tenga que absorber, y célula que no trabaja se termina atrofiando y termina teniendo de forma temprana igualmente un síndrome de intestino corto, que es parte de los temas que le dije que estudien como agregado,
Porque siempre te va a venir una pregunta que se asocie a algo del síndrome de intestino corto como parte de una complicación o como parte de una cirugía complicativa, sobre todo la enterocolitis necrotizante. Y bueno, acá, por ejemplo, las atresias, atresia versus quiste de colédoco. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre la clínica de una atresia biliar de un quiste de colédoco? Que en sí ambos tienen ictericia, ¿no? Ambos tienen ictericia temprana, ¿no? Sobre todo hay algo llamativo en el quiste de colédoco que no tiene la atresia. Ajá, la masa con dolor, ictericia, que lo caracteriza el quiste de colédoco a diferencia de la atresia biliar, ¿no? Que eso es importante para hacer un punto de quiebre a la hora de hacer un diagnóstico diferencial, porque si no detectas la masa, progresivamente haces un manejo clínico más para atresia biliar. Te pueden preguntar acá factores de riesgo, ¿no? ¿Qué predispone, ¿no? A que tu paciente tenga atresia de las vías biliares, ¿no? Que tengas, por ejemplo, infecciones como rotavirus, citomegalovirus, ¿no? Que son dos puntitos bastante importantes. Acá hay que diferenciar que usualmente al paciente que tiene ictericia le das un beneficio de la duda si es que es una ictericia leve y que es persistente hasta las 2 semanas y luego baja. Eso es una ictericia fisiológica, ¿no? Ya cuando persiste más de 2 semanas o que la clínica sea bastante llamativa y empieza el paciente a manifestar sangrados, ¿no? Porque parte de las atresias biliares son la causa más frecuente de cirrosis, más decirlo cirrosis, sino las causas más frecuentes de trasplante hepático en niños. La atresia de las vías biliares son la causa más frecuente de trasplante hepático en niños. Y se tiene que tomar bastante en cuenta porque el paciente tiene la misma clínica que un paciente cirrótico. Trastornos en la coagulación, insuficiencia hepática, ¿no? Desnutrición, etc. Hay algunos signos, ¿no? Como el signo del cordón triangular, que puede servirte, ¿no? Como parte para el diagnóstico. Hay algunos exámenes, como por ejemplo la colangiografía intraoperatoria o la gammagrafía, ¿no? Eso sí tienes que recordar cuál es el gol estándar, ¿no? Colangiografía intraoperatoria. Pero date cuenta que lo que pasa es que hasta esos exámenes, lo que te había mencionado, es que tardan un poco en recibir resultados. La gammagrafía se hace un examen y hasta visualizarte pasa unos 2-3 días, una semana, que el niño no, por esa razón, no termina haciéndose un procedimiento temprano. Eso es lo malo de esos exámenes, que sin una visualización demostrable, los cirujanos no terminan haciendo una cirugía temprana, que es lo ideal para tratar las atresias biliares, porque a más temprano, menos complicaciones, ¿no? Como les dije, trasplante hepático. Se puede conservar buen hígado si es que se opera de forma temprana. Y eso es lo que se quiere internar. Por eso es que una vez con clínica y con una ecografía abdominal y una evidencia bastante sugestiva de lo que se tiene en el paciente, como hay signo de cordón triangular, ¿no? Entre otros, ya se tiene que operar. ¿Ya? Y eso más lo va a decidir el cirujano pediátrico, ¿no? ¿La cirugía cuál es? La cirugía de Kasai. Es una portoenteroanastomosis, ¿no? Que prácticamente hacemos una sección del segmento fibroso porque esto condiciona una fibrosis, ¿no? Como les dije, cirrosis. Y se saca todo eso y se conecta con el intestino delgado. Y ahí manejo preoperatorio para evitar sangrados, vitamina K, antibiótico profilaxis. Complicaciones para ambos, quiste de colédoco y atresia de las vías biliares, colangitis. Ambas se pueden infectar o ambas pueden presentar colangitis. ¿Ya? Acá te ponen un pronóstico, ¿no? En menos de 60 días de operación, por eso te digo que entre que pase los exámenes y todo, lo van a reevaluar. Ya con suficiente que persista en la clínica 2 semanas, evaluamos con una ecografía,
Vemos una sospecha porque no encontramos la vesícula, aunque sea signo indirecto. Menos de 60 días, hacemos una operación con con alta probabilidad y a menos de 60 días, 82% de éxito de que vuelva a tener flujo biliar. Eso depende un poco más de qué tipo estemos hablando, ¿no? De qué tipo estemos hablando. Pero, esto está más abajo. Está acá. Tenemos 4 tipos. 1, 2A, 2B y 3. ¿Ya? Acá el más frecuente es una obliteración total. Es una obliteración total. Para nuestra mala suerte, el más severo es el más frecuente. ¿Ya? Así que por eso en todas se hace esta anastomosis del asa yeyunal. Esta anastomosis del asa yeyunal. Otra forma de decir cirugía de Kasai. ¿Ya? Que igual, antes de prevenir el trasplante hepático, ¿no? Porque igual recuerden que cualquier cirugía que requiera un trasplante igual le quita años de vida al neonato, ¿no? Los factores de riesgo que también son bastante importantes. Y el quiste de colédoco que les estaba mencionando. Acá la característica clínica diferencial, la masa abdominal más dolor. Tenemos fosfatasa alcalina GGT elevada, ¿no? Acá también tienen complicaciones con colangitis, ¿no? Si es que no se trata porque tiene riesgo a hacer infecciones. Por eso que en medio del tratamiento también tenemos que tratarlo con antibiótico profilaxis. Más que profilaxis, antibiótico. Tratamiento antibiótico. ¿Ya? Antes de la operación debería tratarse la infección biliar, corregir, ¿cómo se llama? Tiempo de protrombina, ¿no? Los tiempos de coagulación para que evitemos sangrado. Y ya acá hacemos una hepático-yeyunostomía en JD-ROX dependiendo del tipo, porque tenemos algunos tipos más tranquilos, divertículos, otros en coledococele, otros intrahepáticos y extrahepáticos, o la enfermedad de Caroli que es intrahepática. Ya. Dependiendo del tipo es el tratamiento, ¿no? En la enfermedad de Caroli se hace una hepatectomía parcial. En la zona del segmento que está cerca, ¿no? Se saca este segmento hepático y ya se termina anastomosando los restos, ¿no? Y bueno, eso era lo característico, ¿no? De acá no mencionan factores de riesgo llamativos más que una malformación a la hora de unir, ¿no? Los ductos, ¿no? Que básicamente es la alteración más llamativa, es una alteración estructural per se. No hay tantos factores de riesgo a diferencia de la atresia de vías biliares. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Como le digo, la colangiografía. ¿Dónde está? Aquí hablaban algo de la gamografía. Esto yo lo había notado, no me acuerdo en qué momento hablaban de la gamografía. Pero bueno. Lo que pasa es que con la gamografía son de los exámenes que menos se preferían utilizar en ese contexto de las atresias de las vías biliares, porque demoraba mucho tiempo y era como que un riesgo-beneficio en lo que hacemos una cirugía temprana o esperamos a la gamografía. Por eso que ya no se recomienda. A ver. Lo cierro. Ahora pasemos a estenosis hipertrófica de píloro. De la estenosis hipertrófica de píloro, ¿cuál es su clínica llamativa? ¿Cuál es la clínica llamativa que ustedes encuentran? Si atresia de esófago era cialorrea, para atresia duodenal, atresia yeyunal era, ¿no?, vómitos biliosos. Acá, ¿qué tipo de clínica va a tener? Te van a... Ya, vómitos explosivos, ¿no? Vómitos explosivos. Vamos a ver, acá están todas las manifestaciones clínicas. Vómitos explosivos en proyectil, ¿no?, asociado a su llanto, bebés hambrientos. Esas son las características llamativas
que puedes encontrar en estenosis hipertrófica de píloro, ¿no? ¿Qué necesitamos para hacer asociación clínica? Básicamente no mucho, solo es que a lo largo de las semanas, porque esto no lo diagnosticamos en el día 1, no sospechamos en el día 1 ni en la semana 2, a lo largo de que la madre intenta lactar, el niño va a perdurar con su lloro y va a manifestar vómitos. Refiere ahí recién su consulta, se le evalúa, ¿no? Se le evidencia a la madre factores de riesgo, sobre todo macrólidos, el uso de macrólidos, ¿no? Citromicina, ¿no? Eso ya aquí es más culpa de la madre. Tabaquismo materno, genética, ¿ya? Y primogénitos varones, ¿ya? Primogénitos varones. Estos factores de riesgo no los olviden, que son llamativos que te pueden preguntar en el examen. ¿Y cuándo yo considero cirugía primaria o cirugía secundaria? Acá la mayoría siempre te van a preguntar esto de cuándo yo hago una cirugía temprana o me demoro un poquito más en estabilizar al paciente. Cuando hay alteraciones electrolíticas, que vamos a ver en este caso, alcalosis metabólicas con hipocloremia, ¿no? Alcalosis metabólica con hipocloremia. Acá la radiografía interviene un poco en el diagnóstico diferencial, pero ya por el grupo etario ya vas a diferenciar con atresia duodenal, porque acá también hay una única burbuja entre dos, porque puedes ver algunas veces ves dos burbujas, ¿no? El signo de doble burbuja, que tú dices, ya, atresia duodenal, no. Ya, primero guíate por la clínica, más o menos grupo etario, y ahí vamos a ver si es que sospecha. ¿Qué otra cosa? También con la ecografía se puede hacer el diagnóstico sin clínica, si es que ya encuentras la ojiva. A veces le dicen a ese bultito la ojiva. Y el tratamiento es una pilorotomía de Fredet-Ramstedt, ¿ya? El manejo no es una emergencia. La única emergencia era la atresia colónica, ¿no? O bueno, colónica iliocólica. Es una urgencia. Primero tienes que hacer corrección electrolítica y ahí recién derivo la cirugía. Es muy buen pronóstico esta enfermedad porque solo 1% de lo que se ha registrado mueren. De ahí lo demás sobreviven. O sea, es una buena ruleta. De ahí, ¿qué más? Te pueden preguntar sobre todo los factores de riesgo. Te pueden preguntar factores de riesgo. Factores de riesgo reconocidos para desarrollar estenosis hipertrófica de píloro. Rotavirus. ¿A qué les llama la atención la infección por rotavirus? ¿A qué patología? Todas las patologías las tienes que tener a la mano. Al que también hablaban de citomegalovirus, que les había mencionado anteriormente. Ya, bueno. Es atresia de las vías biliares. ¿Ya? No se olviden, chicos. Pero eritromicina mucho más marcado, mucho más llamativo, que veas esta cosa y ya sepas marcarla. Ya. ¿Qué otra cosa? Varones primogénitos, te lo ponen acá. Te dicen, tras una pilorotomía exitosa, el lactante presenta vómitos leves intermitentes durante las primeras 24 horas. Durante las primeras 24 horas. Recuerden pronóstico, el pronóstico en realidad es muy bueno. Todos los pacientes posterior a una cirugía siempre tienen algunas complicaciones que en realidad, más que llamar las complicaciones, son normales en medio de las cirugías en las primeras 24 horas. Si persiste, ahí vamos a hacer algo llamativo. Pero durante las primeras 24 horas, solo observar. Es solo observar al paciente. Ver si se descompensa, ver si es que el paciente tiene o se le evalúa para un reingreso, ¿no? O sea, se volvió a tener la patología, o no se cortó suficiente músculo, etc. Recurrió.
Un lactante continúa con vómitos persistentes de 72 horas después de una miotomía. ¿Cuál es la causa más probable? Pilorotomía incompleta. ¿Por qué es la causa más probable a diferencia de todas las demás que tú ves? Porque el pronóstico, si es que literal, si es que se hace bien, en un 99% sale exitoso. Y suele reiniciarse apenas las 3 horas después de la cirugía. O sea que prácticamente te resuelve al toque. Si es que algo hubo mal, eso ya muy probablemente acá fue por culpa del médico. Y se tiene que volver a evaluar por condición de una recurrencia, entre comillas, que se tiene que volver a cortar correctamente. Y luego tenemos a la intussuscepción. La intussuscepción. Que la intussuscepción acá también tiene condiciones asociadas a infecciones en la madre, adenovirus, rotavirus, infecciones virales, y esto le predispone a la madre. También infecciones en el lactante. Usualmente aparece la intussuscepción entre el mes 5 a 9, antes de los 2 años usualmente, antes de los 2 años. Ese es su pico. Si pasa después de los 2 años, es por algo secundario. Acá, entre todo lo que llama la atención es el divertículo de Meckel, pólipos, apéndice, porque imagínate, un niñito que tenga pólipos. Y la recurrencia de los pólipos, si hablamos otra vez de pólipos, divertículos, ¿a qué frecuencia de edad aparecen a nivel de grupo etario? 40, 50 años, ¿no? Apéndices, 10 años aproximadamente. Tumores, dependiendo, ¿no? Hay tumores abdominales, masas abdominales, pero el neuroblastoma, el nefroblastoma, 6 años, 5 años. Tampoco. Divertículo de Meckel. Lugar de afección iliocecal. En más del 90% de los casos. Intussuscepción, característica de intussuscepción. Vómitos que progresan a biliosos. Inicialmente de contenido alimentario y luego biliosos. Ya. Para que lo haga la diferencia, ¿no? Si al inicio vómitos de contenido alimentario, pues entonces no es una atresia. Ni en la vida vas a encontrar una atresia colónica, ¿no? Dolor y, ¿cómo se llama? Intervalos de relajación. Acá dice, entre los episodios del dolor, el niño se relaja totalmente, el abdomen se palpa blando. ¿Ya? Tenemos signos, que esto es lo más característico. La jalea entre las tres, la jalea de Grosella es la más llamativa. ¿Ya? La jalea de Grosella, porque esta jalea de Grosella hasta lo utilizan para preguntas de ENAM, lo utilizan para preguntas de salud. ¿Ya? Una condición del paciente que tiene vómitos, tiene dolor abdominal y tiene jalea de Grosella, ves grupo etario, tiene 1 año, ya, intussuscepción, ¿no? Tiene 6 meses, igual, intussuscepción, ¿no? Todavía no pensaría en atresia. Acá no es necesario incluso las imágenes, porque para que tú pongas ecografía gol estándar, has tenido que literal no ver nada en la clínica, lo cual es bastante raro. Tratamiento, acá como si fuera una descompensación, acá ver manejo hidratante y corrección electrolítica, lo mismo. No podemos operar a un paciente que tiene inestabilidad por balance electrolítico, ¿ya? Reducción no quirúrgica. Aquí el tratamiento se va a intentar hasta 3 veces. Tenemos 2 tipos de reducción. Una reducción neumática por aire para devolver esa invaginación del colon, ¿no? O ya sea por agua. Con aire o con agua. Tenemos esas 2 maneras. Hay riesgo de perforación por cada vez que se hace, pero usualmente hasta una tercera, hasta que desarrolle signo de inestabilidad, hasta que pase más de 24 horas de evolución, ¿no? Ahí ya se considera la cirugía. Y tú dices, no, pero ¿qué pasa si es que yo tengo allá?
Basados en lo que les he estado mencionando, el tratamiento de elección entonces no es una cirugía, es una reducción neumática hidrostática. ¿Cuál es el tratamiento de elección para una intususcepción más de 2 años? Que eso creo que vino de pregunta. Con todo lo que les he dicho. Ya bueno. Lo que pasa, como les dije, hay causas primarias y causas secundarias. La causa secundaria, ¿cuál es la causa secundaria más frecuente que les he mencionado que es causa de intususcepción intestinal? ¿Se acuerdan? Exacto. ¿Cuál es el tratamiento del divertículo de Meckel? Cirugía. Y ahí hacemos contraposición de términos. El tratamiento de elección para intususcepción después de 2 años es la cirugía por alta sospecha de secundarismo. Acá está. ¿Ya? Siempre tenemos que buscar la causa, porque el niño de 2, 3 años es bastante raro que tenga divertículo, que tenga intususcepción. Y también hay otra indicación. Usualmente, la intususcepción es iliocolónica, ¿no? Usualmente es iliocolónica, ¿ya? Agarrando un poco de colon, agarrando un poco de ilion en la válvula, pero la diferencia entre agarrar colon y agarrar intestino, ¿a cuál yo voy a preferir una cirugía? Más al intestino, porque el intestino hace más chamba que el colon. El intestino delgado, hago referencia al intestino delgado, el intestino delgado hace absorción de nutrientes, sin ellas estarías desnutrido, la absorción de vitaminas, ¿no? La absorción de vitaminas liposolubles, ¿no? entre otras funciones, ¿no? Como parte del mantenimiento de nuestra flora bacteriana, bueno, más veces para el colon, producción de vitaminas, ¿no? Vitamina K. Pero sin eso, prácticamente que de ahí se aprovecha el 90%, 99% de la absorción. Si es que no tuviéramos yeyuno e ilion, sobre todo ilion, pues hacemos un síndrome de intestino corto. Una malabsorción per se por cualquier condición que hagamos. Por eso es que acá, en una zona agresiva, para evitar que esta intususcepción empeore y necrose más tejido de lo que ya debería, el tratamiento de elección para las invaginaciones enteroentéricas son quirúrgicas para salvar lo que más se pueda, ¿no? Y así entre otras cosas, ¿no? Acá tienes un poquito más de datos de indicaciones quirúrgicas. Masas abdominales, ¿qué te pueden preguntar? Dependiendo, su pregunta clásica que les dije, por ejemplo, en nefrología, ¿no? ¿Cuál es la masa abdominal más frecuente, palpable en los niños? El tumor de Wilms, el nefroblastoma. O sea, a veces el neuroblastoma no se llega a palpar. A veces se abunda un poco más en imágenes, pero es el tumor sólido extracraneal más frecuente abdominal, de localización abdominal en el niño, ¿ya? Siendo un tumor, porque hay etiologías que son no tumorales que generan masa. ¿Ya? Acá son los tumores, primero más frecuente, segundo más frecuente en los niños, ¿ya? Acá el neuroblastoma tiene características bastante llamativas con lo que respecta al famoso feocromocitoma. Por ahí lo habrán escuchado, el tumor de la glándula suprarrenal, ¿no? En la zona, ¿no? En la zona medular que sintetiza catecolaminas. Ahí encontramos también catecolaminas urinarias, hipertensión, etcétera, ¿no? Dependiendo algunas histologías o algunos marcadores vas a ver si es de buen pronóstico o de mal pronóstico. Usualmente se hace extirpaciones asociados con quimiorradio después si hay recurrencias del mismo tumor. En tumor de Wilms
También lo mismo. Acá tenemos el diagnóstico con catecolaminas urinarias. Acá tenemos masa abdominal asintomática con hematura y hipertensión arterial. Hipertensión arterial en un niño es muy infrecuente. La hipertensión arterial usualmente la desarrollan los adultos a partir de 30 o 40 años por comorbilidades crónicas en la aterosclerosis que se desarrolla cada década de la vida. En un niño es súper raro. Hipertensión arterial primaria no podría ser. Indicaciones de sospecha de hipertensión arterial secundaria, extremos de la vida, ¿no? Que tienen hipertensión severa, ¿no? Y que sean hipertensión resistente. Estenosis de la arteria renal bilateral, lo que vendría siendo, por ejemplo, feocromocitoma, y ¿cómo se llama? Hiperaldosteronismo primario por un tumor. De ahí, por ejemplo, y entre otros, ¿no? Tumor de Wilms. De ahí tenemos, por ejemplo, ¿qué otra cosa? El tratamiento es similar, ¿no? Nefroureterectomía radical con biopsia, que es tratar lo más que se pueda, pero es los dos tumores más frecuentes que tienes que tener a la mano. Los dos tumores que tienes que tener a la mano. Acá es un cuadrito para que sepas las diferencias. Es lo menos que te van a preguntar. Es lo menos que te van a preguntar. Más me sirvió este conocimiento para mis rotaciones que para el examen, porque no me vino ninguna pregunta que yo recuerde. Ya. Pero es importante que para sus exámenes de NAME, salud, conozcan todo esto, ¿no? Acá tienen un resumen de Villamedic, ¿no? De acá, ¿qué otra cosa? Ya, como les dije, en realidad la masa más frecuente del niño es la hidronefrosis. ¿Ya? Si es que hablamos de masas, la masa más frecuente es la hidronefrosis. Y si es que hablamos de tumores benignos, el más frecuente es el hemangioma. ¿Ya? A ver. Enterocolitis necrotizante. En la enterocolitis necrotizante, lo que necesitan saber, sobre todo, es esta clasificación. Tienen que saber en dónde catalogar a la enterocolitis necrotizante, porque de ahí empieza el tratamiento. ¿Qué tienen que saber de la enterocolitis necrotizante? Clasificación y factores de riesgo. ¿Ya? Creo que por acá tenía una PPT donde hablaban de los factores de riesgo. Pero de los más importantes, porque justo quería recalcar uno, pero ya, bueno, no está. Son estos, ¿no? RCIU, que es retraso en el crecimiento intrauterino, ¿no? Inmadurez intestinal, ¿no? Inmadurez intestinal, isquemia, microbiota intestinal alterada, disbiosis, alimentación enteral, son factores de riesgo. Y otra más que no está por acá. No está por acá. Pensé que estaba por acá. Que era la alimentación con fórmula. Ya. La alimentación por fórmula. Que todas estas condiciones son factores de riesgo para que desarrolles una enterocolitis necrotizante. Hay tipo 1, hay tipo 2, hay tipo 3. Y cada segmento tiene un A y B. Ya, un A y B. De forma resumida, el tipo 1A aparece ya con distensiones, ¿no? Aparece con distensiones, algo de clínica. Para que pase a 1B, el paciente tiene que empezar a tener de sangrado microscópico a un sangrado macroscópico, no más de 100 eritrocitos, ¿no? Hematoquesia perceptible, visible, ya ahí es un 1B. El 2 va a empezar, para que tú clasifiques el tipo 2A, mínimo tiene que tener neumatosis intestinal, o sea que va a tener gas en el sistema portal. Y también para que tú clasifiques al tipo 2B,
porque ya aquí aparecemos con las alteraciones electrolíticas que son importantes, distensiones más acidosis metabólica. Ya, solo esto he resaltado. ¿Por qué? Porque cuando tú catalogas a alguien de 3A, el paciente que va a tener que o que va a requerir acidosis mixta o neutropenia. ¿Ya? Acidosis mixta o neutropenia, que es lo más llamativo, ¿ya? Y suele estar en shock. Y también neumoperitoneo, que ya es catalogado del 3B. Y acá, ¿cuál de todos esos estadios se operan? Es la pregunta que quería mencionarles. ¿Cuál de todos estos estadios se operan? ¿Ustedes consideran cuál de todos se operan? Los que ya habrán revisado enterocolitis necrotizante, que si es fija de su examen. El único estadio que es operable es el 3B. ¿Ya? La única indicación quirúrgica operable. De ahí los demás, el tratamiento es reposición, hidratación, antibiótico, dependiendo. Estadio 1, 2 días. Estadio 2, 1 semana. Estadio 3, 2 semanas. ¿Ya? 2 semanas. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Las indicaciones quirúrgicas están, creo, acá, neumoperitoneo, que es 3B. Ya, es la más llamativa y es la que tu doctor te va a preguntar. Obviamente, todo paciente con inestabilidad hemodinámica tiene que hacerse una cirugía. ¿Ya? Eso lo habrán aprendido desde traumatología, ¿no? Por ahí. Y acá, ¿qué otra cosa importante recalcar? Te pueden preguntar del lactato. El lactato es un indicador de necrosis. Esto te puede incitar a que el paciente está teniendo muerte celular. Muerte celular en el intestino indica sinónimo de muy probablemente termine con síndrome de intestino corto si no hago nada, ¿no? ¿Por qué al final solo indico examen o por qué al final solo lo reservo para una cirugía? Porque toda esta enterocolitis necrotizante, una cirugía es de alto riesgo para que el paciente desarrolle síndrome de intestino corto. Solo las reservo para los pacientes que lo necesitan, ¿ya? Porque sacar intestino es lo mismo que sacar zona absorbente. ¿Ya? Sacar intestino es lo mismo de sacar zona absorbente, ¿no? Y les había mencionado, ¿no? De acá, de las zonas más frecuentes, de las que terminan desarrollando enterocolitis necrotizante, ¿no? Son las zonas ilio, ¿no? Sobre todo las zonas iliales, iliosecales, ¿ya? Que esto tienen que verlo sobre todo. Y las iliosecales, como les dije, te dan deficiencia de vitaminas liposolubles e hidrosolubles. ¿Ya? Así también como el clásico alcohólico. El alcohólico tiene deficiencia de vitamina B1, B6, B9, B12, ¿no? El alcohólico en sí es multideficiente. Crónico, obviamente, ¿no? Con su síndrome de Wernicke-Korsakoff. ¿Qué otra cosa? A ver. Eso necesitas saber de enterocolitis necrotizante. También hay otro marcador. Hay otro marcador que suele utilizar el doctor, que es el óxido nítrico. El óxido nítrico también es un marcador, ¿ya? Sirve como un marcador. Pero no está en nuestro petitorio. No deberían haberme preguntado, en mi examen me preguntaron del óxido nítrico. No deberían haberme preguntado porque no lo utilizan. Pero igual lo preguntaron, ¿ya? Pero es un marcador. Así que si es que te dicen si es un marcador, ¿no? Para que puedas monitorear, sí se puede. Pero no tenemos acá el petitorio.
Luego, hernia diafragmática. Hernia diafragmática, su característica clínica es que tengas ruidos hidroaéreos en el tórax. O sea, que el intestino se halla por una hernia subido. Son de las hernias más frecuentes, es la más sintomática. La hernia de Bocch-Ladek, que es en el lado izquierdo. Si es que es en el lado derecho, es más severo todavía. ¿Ya? En el lado izquierdo es el más frecuente. Y el asintomático, que es la hernia de Morgagni, que es en la zona anterior, en la región anterior. Y si es en el lado derecho, es más complicado. ¿Qué síntomas tiene? Hipertensión pulmonar por compresión, déficit de surfactante, hipoplasia pulmonar. Hipoplasia pulmonar. ¿Qué otra cosa? Acá, por más raro que suene, factores de mal pronóstico es tener hígado y estómago en el tórax. ¿Por qué? Porque usualmente el intestino lo jala arriba y desplaza los órganos, ¿no? Y desplaza los órganos del abdomen, ¿no? Sobre todo el hígado, el estómago hacia arriba. Y eso es mal pronóstico por desplazamiento. Porque te dice que a veces te omiten esto, ¿no? Te lo omiten y tú ves en la pregunta, ¿cuáles son los factores de mal pronóstico? Presencia de hígado y estómago. Yo me quedo como que en realidad hacen referencia a tenerlo en el tórax, ¿ya? Y eso es de mal pronóstico. Lo digo porque me acuerdo que por ahí vi una pregunta que le hice que me hizo Notebook y no me escribió el tórax. Me quedé como que, y al final era la clave. De acá, ¿qué otra cosa? Acá las cirugías, igualito como viene siendo una atresia duodenal, digo, una atresia de esófago, no, digo, duodenal. Colocación de zona orogástrica para hacer descompresiones, luego indicación para cirugía, posteriormente estabilización hidroelectrolítica. Hacemos lo mismo. Y acá asociamos también malformaciones asociadas. ¿Cuál es la más frecuente? Igual la cardíaca. La única que no cumple la regla en realidad es la malformación anorrectal. Que las malformaciones más frecuentes son vertebrales y urológicas. Ya, la única que no cumple la regla. Pero en realidad todas son cardíacas. Por eso es que hasta con una mujer que te diga que tiene diagnóstico de soplo sin otra enfermedad asociada, siempre al niño, por descarte, ¿no? De que la madre tenga una complicación así congénita, lo más frecuente que sea cardíaco, se tiene que hacer un ecocardiograma al niño. ¿Ya? En el peor de los casos, el niño no tiene. En el peor de los casos, digo, mejor dicho, en el mejor de los casos, el niño no tiene nada, pero aún así existe algo. Como les dijo, la hernia de Bocch-Ladek tiene bastante clínica. Radiografía de tórax, ya para que veas un intestino que está aplastando todo lo demás y está bajando todo. Está bajando todas las estructuras. Y obviamente las de arriba, el hígado, el estómago sube y lo de abajo y lo que está en el pulmón termina bajando. Es cuando es bastante inestable, ¿no? El paciente termina con complicaciones, distrés respiratorio. ¿Qué otra cosa? Ah, ya, también que esto, no sé si estaba acá. Ah, no, me estaba confundiendo con una clase de ginecología. Ya. Ujú. De malformaciones anorrectales, ¿qué es lo que tienen que saber? Como lo primero que les dije, los factores de malformaciones asociadas. ¿Cuáles son las más frecuentes? Urológicas, vertebrales. Aquí ya no son las más frecuentes las cardíacas. ¿Ya? Hay un síndrome, que es el síndrome currarino. ¿Ya? No llama la atención tanto. Vamos a ver otro síndrome, que es el síndrome de Cantrell, algo así, que está en el onfalocele. Que ese sí te pueden preguntar en examen. Ya. ¿Qué necesitas saber acá? ¿Cuáles son las fístulas más frecuentes que hay en el varón que hay en la mujer? Mujer, fístula recto vestibular. Varón, recto uretral vulvar. El síndrome de Down no tiene fístula. Ya, más frecuente.
¿Qué otra cosa? Esas son las más frecuentes, pero las más severas, en el caso de la mujer, cloaca persistente. ¿Ya? En el caso de la mujer. En el caso del varón, malformación anorrectal con fístula vesical. ¿Ya? ¿Qué otra cosa necesitas saber? Índice sacro, pronóstico de riesgo de continencia fecal. ¿Ya? Si es que está más o igual a 0.7, se considera normal. Menos de eso es alto riesgo de incontinencia. De alto riesgo de incontinencia. Dependiendo si el paciente tiene una, ¿cómo se llama? Una malformación anorrectal alta o baja, yo voy a preferir hacer una corrección primaria o un tratamiento por etapas. La anorrectoplastía sagital posterior o la técnica de Peña es lo más frecuente para malformaciones bajas. Para altas, hacemos derivaciones, una ostomía, esperamos a que baje progresivamente y luego terminamos haciendo un cierre definitivo, etc. Es toda una chamba, que el niño sigue intubado ahí a lo largo del tiempo. ¿Y cómo yo defino que sea alta o baja? Esto te van a preguntar en tu examen, te van a decir, ¿cómo yo determino a partir de qué línea imaginaria o qué cuadrado imaginario, que en realidad es este de acá, es imaginario, por eso le puse que no tiene relleno, que a esta línea, este borde del pubis, haciendo una paralela con el sínfisis, tienes un puntito en la punta del medio del pubis, ¿ya? Con la sínfisis del pubis, tienes como una línea ya. Esta paralela se traza con la unión sacrocoxigia, ¿no? La unión sacrocoxigia. Todo lo que está por encima de esto es una malformación alta. Por debajo de esto es una malformación baja. ¿Por qué les digo que necesitan saber esto? Porque son los puntos de referencia para que tú determines si el esofagorama, como les digo, ellos están utilizando básicamente esto. Está por debajo, está por encima. El tratamiento de elección. ¿Ya? Que ahora ya nos está recomendando el tratamiento por etapas, ¿no? El doctor hace referencia a hacer todo en una, pero dependiendo, ¿no?, de la bibliografía, uno se recomienda y otro no se recomienda. ¿Por qué te digo que te recuerdes esta forma de diagnosticar? Porque te preguntan en examen cuáles son los puntos de referencia. Te preguntan, ¿ya? Ojo por ahí. Y cómo yo calculo el índice sacro. El índice sacro yo lo calculo con las crestas ilíacas, articulaciones sacrocoxigias y el punto más inferior del sacro. ¿Ya? Esto nos sirve para determinar si es una malformación alta, baja, no sirve para eso. Sirve para determinar si a largo plazo el niño tiene riesgo de incontinencia fecal. Nada más. Te da ese predictor. Para eso sirve. Que es muy diferente determinar los planos si es una malformación anorrectal alta o baja. ¿Ya? Eso te preguntan en el examen. ¿Qué otra cosa? De acá ya hablamos de la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung, de las patologías que me dan miedo diagnosticar, porque su clínica del paciente que vas a encontrar es una deposición en explosión. Le haces un estímulo rectal y todo te explota en la cara. Por eso es que me da miedo diagnosticarlo. La fisiopatología es por interrupción de la migración de neuroblastoma. Acá el intestino está completo, solo que no migraron las neuronas que forman el plexo de Auerbach y Meissner, ¿no? Por eso no funciona. Inevitablemente esa es una resección y una anastomosis, término terminal, ¿no? El manejo se centra en prevenir que tenga enterocolitis hasta que tú llegas al manejo quirúrgico, ¿ya?
tienes que desinestabilizarlo, ¿no? Tienes que estabilizar al paciente, ¿no? Y básicamente todo lo demás cae por su propio peso a la cirugía. Es lo único que necesitas saber para que tú sospeches de esto, de la enfermedad de Hitchburg, esta enfermedad patoneumónica. ¿Ya? El signo de Blast. Luego, apendicitis aguda. Apendicitis aguda es lo mismo que tú necesitas saber para cualquier apendicitis. Necesitas saber el mismo patrón de evolución congestiva, supurada, necrosada, perforada, que no aparece inmediatamente la fiebre, cómo es el dolor. Al principio es simpático, luego es somático, selectivo por el tocar prácticamente constantemente el peritoneo. Por eso es localizado, punto McBurney, ¿no? ¿Qué otra cosa? Las bacterias, predominantemente coli, ¿no? Luego, Bacteroides fragilis, más selectivo. El tratamiento, ¿cómo tú vas a empezar? Si el paciente no tiene tanta clínica, está inicial, voy a iniciar con algo leve, amicacina, clindamicina. Usualmente empezamos con eso por la sospecha. Es definitivo de que tiene una apendicitis el niño, el niño, y se va a operar. Ceftriaxona metronidazol, ¿no? El paciente llega inestable, tiene que ser un tratamiento más fuerte, ¿no? Vancomicina, meropenem, dependiendo también lo que salga en el cultivo. Y toda la operación básicamente ya no se recomienda medianas, para medianas, ¿no? Las recomendaciones Rocky Davis, transversa, McBurney, oblicua, más Rocky Davis. ¿Qué necesitas saber? Necesitas saber en qué casos antibiótico, en qué casos drenaje, en qué casos cirugía. ¿En qué casos no hago cirugía? ¿Cuáles son los casos que no requieren una cirugía? Tenemos tres cositas. Tenemos apendicitis, tenemos plastrón y tenemos absceso. ¿Cuál de estos tres no requieren cirugía? Plastrón, ¿no? El de elección que no requiere cirugía. El plastrón únicamente antibioticoterapia. ¿Ya? Cuando tú, o sea, el plastrón tú lo ves por una masa, pero la masa tiene fiebre, signos inestables, estás con fiebre y inestabilidad hemodinámica, obviamente ya es un absceso. Y ese absceso se tiene que drenar, pero no se tiene que operar. Es diferente drenar y operar. Ya, eso tienes que tomarlo en cuenta. Creo que tenía algo bonito acá, ¿no? Plastrón, antibiótico-terapia, operación. No mejora clínica, ya recién puedes considerar sacar el apéndice, ¿no? Absceso, drenaje. Drenaje. ¿Cuál es la diferencia entre plastrón y absceso? Porque ambas son masas. Los síntomas, ¿ya? Inestabilidad, hemodinámico, ¿no? Sobre todo acá se va a preferir entre apendicectomía, drenaje, pero de elección drenaje. Y ya pues, ¿no? Las apendicitis, obviamente todas van a llegar a la apendicectomía, si es que sigue siendo apendicitis. Salió un estudio de que ciertas apendicitis leves solo requieren antibiótico, falso, ¿no? Al final ese estudio demostró que al final esas personas que tuvieron ese tratamiento, que mejoraron al inicio, volvieron a recurrir con apendicitis. Así que, cirugía. Falso. Sí, ese estudio ya lo he revisado. Ese es un estudio que salió este verano, ¿no? Siempre está, justo el residente de ginecología habló de eso y yo también lo había leído. Pareció completamente raro. Y ahí están las indicaciones de antibióticos más apendicectomía, ¿ya? Y apendicectomía inmediata. Que más o menos lo que les conté es lo que les van a preguntar. Y luego patologías, ¿dónde está? Estos son... El divertículo de Meckel, levemente lo estudien, solo recuerden que está ahí. Es como una causa secundaria de intussuscepción, parte del manejo que necesitas saber del tratamiento, claro que sí.
porque el tratamiento es o una, ¿cómo se llama? Resección. Es una resección. Acá lo tengo mejor. ¿Dónde está? Es una diverticulectomía o una resección. El tratamiento va a depender si es hemorragia. El niño hace más hemorragia, así que el niño hace resección. ¿Ya? ¿Qué es el divertículo de Meckel? El divertículo de Meckel es una derivación ectópica de tejido variante, por eso tiene tejido gástrico, tejido pancreático en ese divertículo, y se tiene que sacar, porque produce componente ácido, etcétera, y terminan dañando las paredes. Por eso hay hemorragia, resección quirúrgica en el niño. Pero si ha pasado tiempo y el adulto ha presentado recién clínica, sobre todo de obstrucción, hacemos una diverticulectomía. Sacamos el divertículo porque no hay tanto riesgo. En el niño sí hay riesgo, por eso hacemos resección. Probablemente a la hora de la resección igualmente sacamos muestra de que al menos en 2 centímetros continuos no haya tejido atípico. ¿Ya? El estudio es una gamografía de Tenesio 99 con gastrina. Prevalente el 2% de la población a nivel de 2 pies de la válvula ileocecal. Tiene un tamaño de 2 pulgadas. Tiene 2 tejidos extra, ¿no? Gástrico, pancreático. Complicaciones, hemorragia, diverticulitis. Ya. Y el último, onfalocele versus gastrosquisis. Aquí, cositas. Es como, por ejemplo, atresia intestinal y colónica. ¿Cuál de los dos tiene malformaciones congénitas? ¿O cuál de los dos se asocia con más malformaciones congénitas? Claro, el onfalocele, ¿no? El onfalocele. Ya, sobre el tema del... Eso de lo que me dijiste de a la larga necesita... Es, o sea, indicación del especialista. Lo que tú necesitas saber es la fija, porque como... ¿Cómo se llama? El doctor te va a decir... Te va a poner un caso de elección de plastrón y te va a decir tratamiento de elección. No necesitas saber más. Lo que necesitas saber de frente es lo que necesitas hacerle inmediatamente. Te dicen plastrón. Y como tú defines plastrón, una masa sin síntomas, lo que tienes que hacer directamente es antibiótico. Antibiótico prolongado. Porque te va a poner antibiótico. Antibiótico más drenaje. Antibiótico más apendicectomía para que la dudes. No, tiene el tratamiento de elección tienes que usar. Ya ves absceso, antibiótico más drenaje. Ves apendicitis. Tratamiento quirúrgico más antibiótico. Básicamente. Y sobre esto, el onfalocele es el más mortal, el que tiene más malformaciones asociadas. Y prácticamente la mortalidad es por la malformación. Hay una malformación bastante... no sé si la han visto, lo van a ver en cardiocirugía, que es la pentalogía de Cantrell. La pentalogía de Cantrell es muy llamativa. No sé si la habrán visto por ahí, yo siempre la paro viendo. Es tener como un corazón ectópico. Una extrofia de corazón. Así como hay extrofia de vejiga. Una extrofia de corazón. Los niños nacen con el corazón afuera. Pero eso tiene alto riesgo, ¿no? Hay categorías de onfalocele superior, medio, inferior. Usualmente debe aparecer en el centro, en el cordón umbilical con su capita. A diferencia de la gastrosquisis que nace sin capa. Y estos tienen alto riesgo de infección, enterocolitis necrotizante. Infecciones. Y acá el factor de riesgo de la gastrosquisis. Madres adolescentes primíparas antes de los 20 años. Si ya es factor de riesgo de que el niño tenga malformaciones congénitas, síndrome de Down o ¿cómo se llama? Autismo después de los 40 años, también hay factores de riesgo de que tengas a tu hijo demasiado temprano, ¿no? Por ejemplo, yo me incluyo, ¿no? Yo hubiera tenido ese factor de riesgo de gastrosquisis. Tabaco, alcohol, cocaína, fármacos como ibuprofeno, la pseudoefedrina. Y el tratamiento es con la bolsa de Silo,
progresiva al cierre. Hay cierres primarios, pero solo ocurren cierres primarios con la bolsa de Silo con la condición de que no aumente la presión intraabdominal, y eso lo va a determinar el cirujano, ¿ya? Porque normalmente el tratamiento es progresivo a las 4 semanas, ¿no? Pero es muy progresivo, ¿ya? Acá tienen lo que necesitan para diferenciarlo. La gastrosquisis usualmente es, ¿dónde está la ubicación? Es derecha. Es derecha. Si es izquierda, es un poco más severo. Y el ónfalocele es central. Tienes como un diferencial, ¿no? Gastrosquisis derecha y ¿cómo se llama? La hernia diafragmática más frecuente es izquierda. Tienes esas dos diferencias. Acá, ¿qué otra cosa? Acá nada. Vamos a ver sus preguntitas. Igual si es que tienen unas alguna otra pregunta, me avisan. Esta pregunta es la primera que anoté, ya sabía ya. Porque me van a preguntar, óxido nítrico intestinal elevado está asociado a daño intestinal verdadero. Verdadero, chicos. Se usa como un marcador, pero no lo tenemos. Ya. Te pueden poner punto de referencia para malformación anorrectal. Te ponen cresta pectínea, espina posteroanterior, espina anteroinferior, ilíaca. Tiene nada que ver. ¿Ya? Cuando tú utilizas la radiografía con ¿cómo se llama? Contraste. La radiografía con contraste. Lo haces para ver una sola cosa. Para ver si es una malformación alta o baja. No, si utilizas la radiografía sin contraste y te dicen que vas a ver índice de sacro, ahí es otra cosa. ¿Ya? Acá me pedían esta para determinar si era alta o baja. Y los puntos de referencia para utilizar o determinar si es alta o baja, como les había mencionado, no, es la unión sacrocoxigia. Es la unión sacrocoxigia. Es en el borde medial del pubis o la sínfisis del pubis para ver a partir de esa línea imaginaria para arriba es alta y para abajo. O sea que no es ninguna de estas. Ya, no es ninguna de estas. Te la dan para que te confundas. ¿Qué te dice? Marque la opción correcta. No sé qué referencia era esa pregunta. A ver, a ver. Ah, ya. De atresia biliar, como le digo. De atresia biliar, acuérdense, factores de riesgo. Me acuerdo que habían preguntas falsas de sus factores de riesgo que te hablaban de que se asociaba a ¿cómo se llama? Retraso en el nacimiento. No tenía nada que ver. Falso. Y había algo verdadero que era su definición. De acá, por ejemplo, recién nacido término con dificultad respiratoria fixa con la primera alimentación oral, la sonda orogástrica no progresa más allá. Hasta aquí, chicos, ¿qué diagnóstico tienen? Sonda orogástrica que no progresa. Ajá, atresia esofágica. Exacto. Presencia de aire en el estómago, intestino, no necesitan nada más que decirme ya. Atresia esofágica tipo C, la más frecuente. Atresia duodenal se asocia más frecuente con las condiciones presentes. No dicen nada. Ya. Les dije, ¿no? A la atresia duodenal en sí lo que más se asocia eran las complicaciones cardíacas, las malformaciones cardíacas, ¿no? Pero acá te asociaban algunas condiciones que para descartar las que estás asociando frecuentemente, tienes que asociar igualmente el Bactrel en esofágica, ¿no? Y tener una que otra de frecuencia,
que viene siendo más rotaciones intestinales a la cabeza. Atresia intestinal se asocia a complicaciones en el páncreas, en el intestino, etc. Pero sí era parte, sí era parte. ¿Ya? Corazón no decía nada, por eso yo lo descarto. Por eso tenías que descartar el más frecuente. A ver acá, fisiopatología de la hernia diafragmática congénita, marque lo correcto. Hipoplasia pulmonar. Cuando tú hablas de hernia diafragmática, ¿no? La clínica del paciente que empieza a tener una hipertensión pulmonar, así como una cardiopatía congénita que tiene hipertensión pulmonar, el daño pulmonar que tiene se relaciona al lecho vascular por compresión, generando hipoplasia pulmonar. Esa es parte de la fisiopatología de la hernia diafragmática, como su evolución a la clínica de la hernia más frecuente, la Vogt-Beck. Sí. ¿Cuál es la malformación más probable y el manejo quirúrgico a realizar? Allá. Te dice vómitos biliosos. Ya. No deposiciones. Y es un recién nacido. Ya más o menos tengo una idea de cuál descartar. Es una atresia duodenal versus intestinal. Tiene distensión abdominal con gases escasos. Y dice cuál es la malformación más probable. O sea que tiene malformación, que es una atresia duodenal. Manejo quirúrgico a realizar. Te mencionan la laparotomía. O sea, todas las cirugías, o es, la mayoría son laparoscopías, ¿no? La mayoría son laparoscópicas. Tal cual, el tratamiento quirúrgico pones ahí a realizar. Si te ponían el procedimiento quirúrgico de elección, Nixon en colónica o la de Kimura, ¿no? Ahí sí marcabas esa, ¿no? Pero si te decía cuál es el procedimiento a realizar, es una cirugía, ¿no? Tal cual. Niña de 70 días. Ictericia persistente, bilirrubina indirecta alta, vesícula no visible. ¿Qué diagnóstico tienen? Vesícula no visible, ictericia persistente y es una niña recién nacida. Exacto. No te dicen masa, no te dicen dolor, no hay nada. Diagnóstico, atresia biliar. ¿Cuál es el manejo inicial más apropiado a seguir en este paciente con atresia biliar? La cirugía de Kasai. La atresia de esófago marca el enunciado correcto. Atresia sincrónica a malformación asociada. No entiendo esta pregunta. Ya bueno, imagino que hace referencia a que la atresia de esófago tiene malformaciones congénitas. Con relación a la enterocolitis necrotizante, el recién nacido, marque la opción correcta. La infección bacterial está relacionada a la fisiopatología. Claro que sí, porque la enterocolitis necrotizante, su fisiología es una alteración, una disbiosis y una alteración en la inmunología. Paciente con 10 años, 9 días de enfermedad, dolor abdominal, fiebre. Tiene masa en cuadrante, leucocitos 23.000. Ya te dicen diagnóstico, absceso apendicular. ¿Tú qué tratamiento le harías? Tiene ahí, acuérdate lo que te dije. Exacto. ¿Por qué drenaje? Piera, tú me dijiste absceso apendicular, solo antibiótico. Es un absceso con leucocitosis de 23.000, con fiebre y dolor abdominal. Tiene signos de inestabilidad. Ese plastrón que se encontró, entre comillas, en la ecografía. El ecógrafo definió un plastrón. No preguntó por clínico, obviamente. Y ya tienes que definirlo como un absceso. Eso ya es un absceso y se trata como absceso. El absceso es clínica. Clínica más drenaje más antibiótico. La palabra era, tienes que leer el contexto. ¿Ya? No te confundas.
Te puedes confundir fácilmente. Con respecto al onfalocele. ¿Cuál es más grande? ¿El onfalocele o la gastrosquisis? Hay un término que se conoce como el megaonfalocele, ¿no? El onfalocele puede llegar a más de 5 centímetros. Es más grande el onfalocele. Un defecto gigante. Es la clave. Criterio positivo, ecografía positivo para estenosis ¿vieron la ojiva? Para la ojiva tienes que definir el diámetro, el tamaño, el espesor. Yo recomiendo que te acuerdes el 4 al cuadrado. Mayor a 4 de espesor, al cuadrado 16. Mayor a 16 de longitud. Listo. ¿Qué más dice? Esta pregunta que no... Bueno. Con fístula vesical. Saco generalmente anormal. Cuando ya tienen una fístula asociada a la vejiga, usualmente son las más severas. Yo lo saco por intuición. Sí o sí son anormales. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Niño varón lactante con antecedente de prematuridad, hernia inguinal desde nacimiento, tiempo de enfermedad 24 horas con estrepitoso dolor abdominal. ¿Tú dirías que es una hernia encarcelada o una hernia estrangulada? ¿Cuándo defines una encarcelada y una estrangulada? La encarcelada es cuando está la obstrucción, pero la estrangulada cuando ya estás comprometiendo nivel vascular. ¿Ya? Y una evolución muy rápida, ya se estranguló. Necesitamos hacer una hernioplastia. La mayoría de los tratamientos en niños son quirúrgicos. ¿Ya? Reducción intraoperatoria con evaluación intestinal. Invaginación intestinal. Así igualito como atresia de las vías biliares. Adenovirus, rotavirus, ¿no? Lo que les dije. Recién nacido, síndrome de Down. No se visualiza orificio anal. ¿Cuál es la malformación anorrectal más frecuente en un síndrome de Down? Ajá, malformación anorrectal sin fístula. Está fácil. Indica el enunciado correcto con respecto a la malformación anorrectal. Tienes cantado el índice sacro. Pronóstico no determinado entre 0.7 y 0.4. Menos de 0.4, mal pronóstico. Más de 0.7, buen pronóstico. 8 semanas de vida, ictericia progresiva, heces acólicas, orina oscura, hiperbilirrubinemia, hepatomegalia, hígado indurado. ¿Qué te dice? Marca relación con respecto al diagnóstico y el método de diagnóstico. Ya ver, tiene 8 semanas de vidas. Y no tenía masa, no tenía dolor. Lo más probable era atresia de las vías biliares. Pero me sorprende bastante que 8 semanas, demasiado tarde. Tratamiento de frente, la aparatomía intraoperatoria más biopsia hepática. Ya probablemente ese niño tenga cirrosis. Paciente, asociación, como les dije, citomegalovirus, rotavirus, preguntan factores de riesgo. Tienen que ver cada factor de riesgo, por más meticuloso que sea. Así es cirugía pediátrica. Te van a hacer confundir porque todas las preguntas son marca lo incorrecto, marca lo correcto. Y las preguntas como que tienes que saber algo de todas las patologías para saber marcar. En sí el examen no es complicado, chicos. El examen no es complicado. Si es que hacen unidad clínica por cada patología y así lo unen, que por ejemplo, no me sabía una pregunta, pero por saber el otro tema, sabía cómo descartarlo. Algo así. El factor pronóstico de sobrevida de la hernia fragmática congénita. La hipoplasia pulmonar. ¿Y cómo yo determino que un niño tenga hipoplasia pulmonar? Que tenga distrés respiratorio, dificultad respiratoria, complicación respiratoria. Ahí yo voy a determinar factor pronóstico. Te dicen excepto intubación endotraqueal inmediata al nacer. No tengo ni idea de por qué agregaron esto, pero probablemente por esto no era la clave.
No tienes, dependiendo la condición, uno va a hacer la intubación, pero no en todos los casos. Creo, en estas cosas siempre tienen que ver, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía una pregunta, solo una pregunta, me acuerdo en mi examen, que había una clave que era lo más adecuado, pero que estaba con medio duda. Hay otra que no era definitivamente. Hay otra que era un dato que ni el doctor se lo sabía, que ni yo tampoco lo había leído en el libro. Y hay otra que saca en duda. Tú sacas la clave por mayor probabilidad. En cirugía pediátrica, aquí es la clave por mayor probabilidad. Eso tienen que tener en cuenta. Diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. ¿Cómo definitivamente diagnosticas enfermedad de Hirschsprung? Porque puedes tener clínica. Pero ¿qué necesitas inevitablemente para definir esta es enfermedad de Hirschsprung? Si la enfermedad de Hirschsprung es una aganglionosis, ¿no? No hay neuronas. ¿Qué yo tengo que hacer? Biopsia, ¿no? Biopsia. Ahí está. Así tienen que pensar. Así tienen que pensar. Por más que yo diga que la unidad clínica es lo más importante, si yo quiero confirmar el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung, no lo puedo hacer ni con clínica ni con radiografía. Necesito biopsia. No puedo definir una enfermedad de Hirschsprung sin biopsia. Puedo hacer sospecha de enfermedad de Hirschsprung. Es indicación absoluta de enterocolitis necrotizante de neonatos. ¿Qué es neumatosis intestinal? ¿Qué es neumatosis intestinal y en qué clasificación lo encuentro a la neumatosis intestinal? Porque obviamente eso está mal. Ajá. Aire en las paredes del intestino, que es diferente a neumoperitoneo. Aire en la cavidad abdominal. Cuando te dicen neumoperitoneo es una indicación absoluta de cirugía. Esta es neumatosis intestinal. Esta es una clasificación 2A. No es indicación quirúrgica. A lo mucho NPO, antibiótico por una semana. Atresia esofágica. Ah, ya. Por eso les dije las frecuencias. Porque justo, mira, vino atresia esofágica con fístula traqueoesofágica proximal y distal. Representa al 1% de los casos, ¿no? Que esta, si mal no recuerdo, era la tipo 5. No, la tipo 4, creo. ¿Dónde está? Acá. La tipo 4. Que en sí, ni Villamedic ni QX decía eso. Pero porque me advirtieron, yo lo había anotado. Y estaba en el libro. Y decía 1%. ¿No? El tipo 4. Solo por eso me acordé. De ahí, ni a palos ni a palos iba a venir. Por eso, así, cualquier cosita, datita que encuentren por ahí, te vienen esas cositas. Te vienen esas cositas. Y sí está lo del libro. Lo del libro sí está. Está feo, sí, que te pregunten así, cositas que no te van a servir más allá de ese examen, pero es bien particular que te pregunten ahí. Por eso todo lo que les he dicho tienen que hacerle énfasis. Literal, es todos los consejos que quería que me dieran. Aquí otra cosa. A ver, a ver, a ver. Señale lo correcto en enterocolitis necrotizante. Plaquetopenia y aerobilia son factores de mal pronóstico. Claro. Plaquetopenia está a la par de la acidosis, a la par de las complicaciones electrolíticas. Se está complicando en sí. Diagnóstico prenatal, lo mismo que tú dices, una ecografía.
atresia de esófago se basa en polidramnios. ¿Cómo yo veo polidramnios en una embarazada o una ecografía? Es lo mismo que decir ecografía. Eso es igual a ecografía. Burbujas gástricas ausentes o pequeñas. ¿Qué más dice? Niño de 2 años, dolor abdominal intenso, de hace 2 días vómitos de contenido bilioso. Y ahí tengo dos diagnósticos. Pero porque dice 2 años, si dice niño de 2 años con vómitos biliosos, ¿qué diagnósticos tengo que descartar? ¿Qué diagnósticos no son? Por grupo etario. Porque si es un vómito bilioso a los 2 años con atresia colónica, el niño ya se hubiera muerto ya. No puede ser ni atresia colónica ni atresia duodenal. Por más que diga vómitos biliosos, porque tiene 2 años. Imposible. Una estenosis hipertrófica de píloro. A ver, ¿qué dice más? Moco, rasgos con rasgo de sangre. Mocos con rango de sangre se palpa más en hipocondrio derecho. Esta masita de hipocondrio derecho es un diagnóstico diferencial. Es un diagnóstico diferencial característico de la invaginación intestinal. No sé si lo había puesto por ahí. Eso me olvidé mencionarlo. Me olvidé mencionar es trabajo de la... Entonces acá. Esta masa palpable que encuentran en la intussuscepción es extraño porque la localización es iliocólica, debería estar en fosa ilíaca derecha, pero está hasta arriba. Está en hipocondrio derecho. Es raro. Es raro, por eso que esa masita de la imaginación, denlo cantado su característica, ¿ya? Y las heces son en jalea de grosella. Como le dije, la palabra clave. Vas a encontrar vómitos con contenido alimentario, pero también son biliosos. Esta era el diagnóstico les estaba hablando, ¿no? Tenías que descartar atresias intestinales, colónicas, estenosis hipertrófica de píloro también tenías que descartar. Bueno, porque no era clínica, ¿no? Pero básicamente, ¿no? El tratamiento dicen, ya. Niño de 2 años. Tratamiento a seguir. Lo mismo. Reducción vía laparotomía o laparoscópica. Es una cirugía. ¿Por qué? Porque tiene 2 años. Recuerden esos patrones que les estoy diciendo. Ya básicamente con eso el examen se les va a hacer muy sencillo. Porque yo practico así, le digo a Notebook que me haga preguntas. Notebook me hace preguntas así bien difíciles porque yo le digo, hay una configuración en Notebook para que tú puedas hacer preguntas fáciles, intermedias y difíciles. Y así yo lo hago con Notebook y no me acuerdo cuándo saqué en ese examen. 17 o 18, no me acuerdo. Pero sí valió la pena. Notebook es muy bueno para que ustedes practiquen. Niña de 6 años, 10 horas de enfermedad, dolor abdominal difuso, cólico asociado a vómitos de contenido gástrico. No de posiciones, actúa tranquilo, funciones vitales estable, abdomen poco distendido, blando depresible, dolor difuso, predominio a fosa ilíaca derecha. Fosa ilíaca derecha. Ya, ¿cuál es la causa más frecuente de apendicitis en un niño? La causa más frecuente de una apendicitis en un niño. Vamos a poner ahí lito. Cuidado, se confunden. No, fecalito no es. Es la causa más frecuente en el adulto. La causa más frecuente de apendicitis en el niño es hiperplasia linfoide. ¿Ya? Es hiperplasia linfoide por una reacción infecciosa. Por una reacción infecciosa por ahí que se va
No sé, es que el niño hace muchas cosas raras para infectarse. Lo digo porque por ahí en el parque que paso hay niños que hacen cosas raras. Se infectan de todo, hasta por... es muy... De hecho es muy frecuente que tengan infecciones respiratorias. Y entre esas es reactividad, ¿no? Leucocitos, hiperplasia linfoide, les salen ganglios y de ahí sale apendicitis. Acá estás con sospecha porque abdomen poco distendido, es blando, es depresible, tienes dolor difuso, únicamente esto, un dolor difuso a predominio de fosa ilíaca derecha, que esto tiene como, ¿cómo se llama? Un punto, porque si no es, ¿cómo se llama? No, ahorita ya no me acuerdo el score, pero creo que acá, a simple vista, no llega a tener más de 6 puntos. Porque hay un score más específico para niños, no llega a tener más de 6 puntos. Y porque no llega a tener más de 6 puntos, no es, se queda como síndrome doloroso abdominal, observación, evaluación a las 6 horas. Porque se quiere descartar apendicitis. A ver. Paciente de 4 meses, dolor abdominal, contenido gástrico y luego bilioso. Diagnóstico. Paciente de 4 meses que tenga vómitos de contenido intestinal, luego biliosos con 4 meses de edad. Solo con eso. ¿Qué diagnóstico tiene? El diagnóstico diferencial, porque vómitos biliosos no lo tiene, solo lo tienen 3 patologías. Y las 2 primeras que les dije, las atresias, son en recién nacidos. No pueden ser esas. No, no, ERGE no es. Es, ¿cómo se llama? Invaginación o intususcepción. Las 3 patologías que te pueden hacer vómitos biliosos. Y ahí las demás no te pueden hacer eso. ¿Ya? Invaginación intestinal, tratamiento, reducción manual. Acá te agregan reducción manual porque no se ha pasado de los 2 años. Por eso es la clave. Siempre vean eso. Con respecto a las atresias intestinales, falla de la recanalización. Parte de la fisiopatología de por qué se forma, o bueno, por qué no se desarrolla, ¿no? No termina de desarrollar el canal. Signo de la triple burbuja. Acá tuviera síndrome de doble burbuja. O sea, como te digo, a la probabilidad, porque también había atresia duodenal y había atresia iliocolónica. 3 burbujas. Me voy por una colónica que tiene múltiples o me voy por la duodenal que a lo mucho tiene 2. Me voy por la más probable, la duodenal, para que solo tenga 3. Y así sucesivamente. 3A. Marque lo correcto. Es indicación de tratamiento quirúrgico siempre y cuando haya deterioro clínico. Inestabilidad hemodinámica es indicación de quirúrgica, como les dije, como si fuera traumato, pero la palabra correcta tiene que haber neumoperitoneo. Ya. Acá te ponen Hirschburg, marque lo correcto, la ganglionosis. Y de acá nada, chicos. De acá nada. Mira, hernia diafragmática congénita, pregunta de mi banqueo.
La hernia diafragmática congénita, ¿cuáles son las anomalías más frecuentes que hacen? Cardiovasculares. ¿Cuáles son las únicas que no cumplen esa regla? ¿Cuáles son las únicas malformaciones? Bueno, de todas estas patologías, las 18 patologías que han estudiado, ¿cuáles son las únicas de las malformaciones congénitas que tiene? Las cardíacas no son las más frecuentes. Malformaciones anorrectales, ¿no? Vertebrales, urológica. Ahí urológica está la cabeza. Perfecto. Ya chicos, con eso, literal, con todas las fijas que le dices, más o menos, no sé cuántas fijas hemos visto, pero ya asegurado tiene más de 16. Si es que se acuerdan todo lo que todo lo que les he dicho. Pero traten de repasar todo lo que tengan que ser. Ah, ya, el score de PSA. El score de PSA. ¿Ya? Siempre tienen que ver la probabilidad. Diagnóstico a más de 6 puntos. Ahí tenía, no me acuerdo de cuánto, tenía un punto acá. No tenía la migración, solo tenía el dolor. Que ahí, ya imaginemos dolor cuadrante inferior derecho, ya 3 puntos. De ahí no tenía nada más. Tenía 3 puntos. O sea, síndrome doloroso abdominal. Ahí se queda. Bueno chicos, ha demorado 1 hora y 46.